creo que podríamos conjeturar que lo esencial es indecible. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo, yo diría 1 año y medio, yo estoy tratando de decir algo acerca de Francisco López Merino, Panchito, el autor de Las Tardes, el poeta platense, amigo de Jorge Luis Borges, el suicida. Pero, sin embargo, es muy difícil para mí decir algo acerca de él, y desde que se me ocurrió abrir un canal de YouTube para compartir en él un poco de literatura, también he querido decir algo acerca de Francisco López Merino. Pero antes de eso yo quería escribir un artículo acerca de él, para lo cual, bueno, compré este libro, que es muy muy breve, es una especie de libelo, que contiene sus obras completas, y al ver la brevedad de este libro también vemos un símbolo de la brevedad de su vida, porque López Merino es un poeta que se suicidó cuando tenía apenas 24 años, en el Jockey Club de La Plata. Y yo me pregunto cómo empezar a abordar su figura. Estoy muy desordenado, quisiera poder preparar esta introducción, esta charla o esta lectura de López Merino, pero no sé cómo hacerlo realmente. Entonces voy a empezar leyendo un poema de su juventud. En realidad todos los poemas son los poemas de su juventud, porque para un muchacho que se suicida a los 24 años no hay sino poemas de su juventud, porque él no fue sino joven. Es un muchacho muy joven. Pero es curioso que en este poema, que ha sido muy citado en antologías, el poeta diga que el alma se le llena de estrellas cuando piensa que morirá, ¿no? De alguna manera ya está, elogiando la muerte o diciendo que la idea de la muerte lo satisface, ¿no? La idea de la muerte tiene algo de hermosura, ¿no? Tiene algo de plenitud. Dice en este poema Francisco López Merino: el alma se me llena de estrellas cuando pienso que moriré. Imagino espirales de incienso decorando la caja mortuoria. Luego el canto triste de las campanas, igual que en Viernes Santo. Llorarán las campanas porque yo fui creyente, porque yo hablé de Cristo melancólicamente. Después ese silencio divino que buscaba día a día en la vida pero que no encontraba. Después la paz profunda. Y al poco tiempo acaso se fumarán mis ojos en el pálido ocaso del recuerdo, y entonces el compañero amado dirá que fui una llama de luz que se ha apagado, y la amiga lejana de mis días adversos abrirá el cofrecillo lírico de los versos y volcará las hojas pálidas de las rosas que yo gusté ofrendarle en las tardes hermosas. Mientras tanto la muerte no llega, pienso en ella, y en mi alma florece la emoción de una estrella. Así, Francisco López Merino, desde muy temprana edad, se emparenta con la idea de la muerte. Él tenía una hermana que murió tuberculosa muy joven, y ese dolor, el dolor de la muerte de su hermana, lo acompañó siempre. En su poesía está la figura de la hermana, la figura de la madre, la figura de la novia.
Jorge Luis Borges, que fue su amigo, que viajaba hasta La Plata, la ciudad donde nació, vivió y murió Francisco López Merino, para encontrarse con él en un bar, en una confitería que estaba enfrente de la estación de La Plata, que se llamaba El Rayo. Jorge Luis Borges, poco tiempo después de que Francisco López Merino se suicidara en el baño del Jockey Club de La Plata, pegándose un tiro en la sien, escribe en un poema que se publica primero en una revista y después en un cuaderno San Martín. Escribe Borges: si te cubriste por deliberada mano de muerte, si tu voluntad fue rehusar todas las mañanas del mundo, es inútil que palabras rechazadas te soliciten, predestinadas a imposibilidad y a derrota. Solo nos queda entonces decir el deshonor de las rosas que no supieron demorarte, el oprobio del día que te permitió el balazo y el fin. ¿Qué sabrá oponer nuestra voz a lo confirmado por la disolución, la lágrima, el mármol? Pero hay ternuras que por ninguna muerte son menos, las íntimas, indescifrables noticias que nos cuenta la música, la patria que condesciende a higuera y aljibe, la gravitación del amor que nos justifica. Pienso en ellas y pienso también, amigo escondido, que tal vez a imagen de la predilección obramos la muerte, que la supiste de campañas, niña y graciosa, hermana de tu aplicada letra de colegial, y que hubieras querido distraerte en ella como en un sueño. Si esto es verdad, y si cuando el tiempo nos deja nos queda un sedimento de eternidad, un gusto de mundo, entonces es ligera tu muerte, como los versos en que siempre estás esperándonos. Entonces no profanarán tu tiniebla estas amistades que te invocan. Bueno, para Borges, la idea de este suicidio, la idea de la muerte de su amigo, de Panchito, de Francisco López Merino, siempre fue una idea recurrente. Borges imaginó sus últimos momentos, sus últimas horas, sus últimos días inclusive, y los motivos por los cuales él se suicidó. Hay una foto célebre. Yo ahora realmente no encontré una serie de libros que debí buscar, y entre ellos estaba el tomo número 3 de la historia de la literatura argentina, donde creo que figura una fotografía en la que están Borges y López Merino en el zoológico de Buenos Aires. Y bueno, en esa foto están ellos dos sentados en un banco en el zoológico. Pero si hablamos acerca de Francisco López Merino, hablamos de un poeta realmente singular. Este libro, y las obras completas, editado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, tiene un estudio preliminar de Gustavo García Sarabí, que es otro gran poeta platense, más reciente en el tiempo, del que otro día podemos hablar. García Sarabí es un poeta extraordinario, sonetista, pero también un escritor de poemas en verso libre singular. Yo tenía varios libros de él y bueno, ya no recuerdo uno que se llamaba Puerto de Embarque, pero también recuerdo que yo a García Sarabí lo imitaba afanosamente cuando era muy muy chico, y bueno, y hace poco tiempo cuando me encontré con un poeta que se llama Mariano Schiffman, un poeta que escribe sonetos, él también era devoto de García Sarabí, y bueno, los dos coincidimos en que es un poeta desconocido y absolutamente extraordinario. Mariano Schiffman escribió un soneto que empieza diciendo: suelo ir al sol los días solitarios. Es un hermoso endecasílabo.
suelo ir al sol los días solitarios. Pero bueno, en este caso García Saraví empieza el estudio sobre López Merino diciendo lo siguiente: el estudio y la ponderación de la obra de Francisco López Merino, para los no platenses se entiende que los habitantes de su ciudad natal la conocen, aún sin haber conocido al escritor, a través del poema, la memoria, las calles comunes, el busto de Reganelli. Bueno, acá García Saraví hace alusión a una estatua que hace Agustín Reganelli, un gran escultor de la época, y que es un escultor de todas las épocas, porque ha sembrado estatuas que aún hoy, en julio del año 2063, pululan por la ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso, él hizo un busto de Francisco López Merino, que creo, si no me equivoco, creo que está en la entrada del Bosque de la Plata, y que dice, tiene una pequeña leyenda, una breve leyenda que dice: en la mañana busco la noche, y que alude precisamente a ese suicidio que comete López Merino a tan temprana edad, contando solo 24 años, ¿no? Bueno, no importa, ya está. Me puse a hablar y me fui por la tangente. Pero a ver, bueno, ¿qué más dice? Acá dice García Saraví, sitúa al poeta López Merino en un contexto como partícipe de una generación de poetas que mueren todos muy jóvenes. Dice García Saraví: en la década de 1910 a 1920 aparecen en la ciudad los integrantes de aquella primavera fúnebre que fueron Alberto Mendioros, Héctor Ripalverdi, Pedro Mario de Leye y nuestro Francisco López Merino, muertos en plena juventud. Ninguno alcanzó los 30 años, y que formaron lo que después se dio en llamar Escuela de la Plata, grupo literario cuyos principales distintivos fueron la permanente curiosidad por lo más puro y sencillo del espectáculo humano, y el invariable gusto por los modos más directos y económicos de transcripción poética, según anotó uno de sus críticos. Y aunque yo mismo hoy estoy más cerca del arpa que de la guitarra, quisiera leer una confesión del propio López Merino, que dice así: he nacido en La Plata, ciudad de silencio uniforme, de calles soleadas, de cielos claros, el 6 de julio de 1904. Bajo estos cielos he estudiado las cosas esenciales y escrito versos desde niño. Amo de veras la paz remansada que se difunde por su atmósfera y el dilatado ocio que convierte los días de la semana en un domingo perpetuo. Esta idea, la idea del domingo como el mejor día de la semana, el día en que el ocio impera, el día en que es posible la poesía, es una idea que se repite recurrentemente en López Merino. Es una idea que, por ejemplo, también está presente en la obra de Gustavo Ricio, el autor de Un poeta en la ciudad. Ricio dice, para significar que está feliz y que está alegre: es domingo en mi alma, hoy es domingo en mi alma. De la misma manera, López Merino señala el día domingo como el día de la felicidad. Podemos pensar quizá porque es el día en el que las obligaciones laborales no están presentes, en el que uno puede pasear, en el que el ocio impera, ¿no? Y el poeta necesita del ocio para sobrevivir. Acá vamos a leer otro poema de López Merino, de su juventud, que se llama El libro, en que dice: abro a veces el libro que solía leerte en el invierno y pienso que a mi lado, como entonces, tu tibio corazón está latiendo. No sé qué magia tienen las palabras del libro que conservo. Me evocan tus miradas bondadosas o reviven tus gestos.
Me llenan de piedad y de esperanzas, tornándome más bueno. Me dicen en secreto que a mi lado tu tibio corazón está latiendo. No sé qué magia tienen las palabras del libro que conservo. Acá hay otro poema de López Merino que se llama Lámpara. Empieza con un endecasílabo, dice: lámpara, en tu regazo se ampararon los seres que no están en torno nuestro, los seres que partieron para siempre, callados y serenos. Al lado tuyo hilaron cosas suaves y escucharon las voces del silencio, las voces inefables que descienden en las noches de invierno. Este fulgor que ahora nos envuelve, fulgor inmaculado como un sueño, también rozó las frentes pensativas de los seres queridos que partieron. Bueno, y acá hay un poema en el que el poeta está viajando en un tren y descubre que el más poeta de cuantos allí viajan es un niño que va mirando el paisaje. El poema se llama De viaje. Está escrito en versos alejandrinos. Son 3 estrofas apenas. El poema dice así: un niño frente a mí va mirando el paisaje. Sus ojillos descubren las flores campesinas y como el tren se lanza por valles y colinas, este niño se llena de emoción en el viaje. Si la vea palabras que apenas oigo, asombra esta mirada suya penetrante y tranquila. Se dijera que ansía que su clara pupila aprisione los bellos pormenores que nombra. Los demás abstraídos, el paisaje olvidamos. El pensamiento nuestro cesa de hilar, reposa. Yo me dicho ante el niño que admira el cielo rosa. Él es el más poeta de los que aquí viajamos. Bueno, así dice Francisco López Merino. Y nosotros vamos a viajar ahora hacia el año en el que se publica Elogio de la Sombra de Jorge Luis Borges, que es el año 1969, es decir, muchas décadas después de que Francisco López Merino se suicidara en el Jockey Club de La Plata, pegándose un tiro en la sien. Y Borges, que en ese año en el que escribe Elogio de la Sombra ronda sus 70 años, reconstruye las horas anteriores al momento del suicidio de su amigo Francisco López Merino. Este poema se llama Mayo 20, 1928. Y dice: ahora es invulnerable como los dioses. Nada en la tierra puede herirlo, ni el desamor de una mujer, ni la tisis,
ni las ansiedades del verso, ni esa cosa blanca, la luna, que ya no tiene que fijar en palabras. Camina lentamente bajo los tilos, mira las balaustradas y las puertas, no para recordarlas, ya sabe cuántas noches y cuántas mañanas le faltan. Su voluntad le ha impuesto una disciplina precisa. Hará determinados actos, cruzará previstas esquinas, tocará un árbol o una reja para que el porvenir sea tan irrevocable como el pasado. Borges vuelve a esta idea muchas veces, esa idea según la cual el porvenir puede ser tan irrevocable como el pasado. En un momento del jardín de senderos que se bifurcan, Borges dice: preveo que en el futuro solo habrá soldados, dice él, o algo así, no lo recuerdo bien. Dice: solo habrá soldados. Y dice: yo les doy un consejo. Tienen que proceder estos soldados como si el acto atroz que tienen que ejecutar, es decir, matar a los demás, seguramente, ¿no? Como si ese acto atroz fuera un acto tan irrevocable como el pasado. Es decir, como si ya lo hubieran hecho. Es una idea muy, muy interesante, porque de alguna manera plantea la idea del destino, ¿no? Esa idea incluye la idea del destino. Porque también decía que destino y espíritu son dos palabras que definen un mismo concepto. Es decir, el destino ya está en uno, ya está dentro de uno. Lo que uno tiene que hacer, lo que uno va a hacer, ya está dentro de uno, ya está hecho, ya es el destino. Bueno, espero que no sea demasiado confuso este video que hoy estoy planteando. Parecía mucho que quería leer a López Merino. Siento que no le hago justicia. Yo estuve preparando un artículo sobre él, tomando notas. Lo que pasa es que realmente para escribir un artículo más o menos digno, yo, al menos en mi caso, yo tengo que escribirlo durante unos 3 meses. Investigar, escribir, tomar notas. Y a veces no puedo dedicarle ese tiempo a la escritura. Es decir, 3 meses escribiendo 3 o 4 horas diarias. Pero hace un año más o menos yo estaba leyendo a López Merino y preparando un artículo que nunca terminé de escribir. Y escribí un poema que ahora voy a leer, porque de alguna manera en un tiempo ideal todos los versos son de todos y todos los versos están escritos por todos. Como dice Borges en una nota previa a Fervor de Buenos Aires: te pido disculpas por haber usurpado yo estos versos, lector. Y estos versos han sido escritos por el espíritu. Como dice Borges más adelante. Bueno, no importa. Pero entonces, leyendo Las tardes de López Merino, su libro Las tardes, una vez escribí lo siguiente: anduvieron mis manos en la tarde entre libros, curiosas y febriles como en los viejos tiempos, entre libros inútiles, y como alimentadas de un solo pensamiento. Ya no intento en las tardes detenerlas, escapan de esta vida sin brillo, de la vida que llevo, indecentes, absurdas, anarquistas y eráticas, y como alimentadas de un solo pensamiento. Anduvieron mis manos entre libros, buscaban en el fondo la inercia de un pequeño consuelo. Era inútil detenerlas. Estaban ahí, como alimentadas de un solo pensamiento. Bueno, vamos a volver a López Merino. Estoy perdido, estoy errático, pero me voy a centrar en la poesía.
Cansancio. Ya estoy cansado, lo repito siempre. Ya estoy cansado de dejar mi casa para ambular por estas calles torpes, donde encontramos la desesperanza. Todos los días por la misma senda, donde las rosas nacen sin fragancia. Todos los días por la misma senda, donde se escuchan las palabras vanas. Mi fatigado espíritu renace en el sosiego dulce de mi casa, como renacen las corolas mustias cuando las ponen en un vaso de agua. Claro, y es que el poeta en el ocio de su casa encuentra la poesía, ¿no? Bueno, este es un poema que gustaba mucho a Borges. Quizás es el más conocido de él, de López Merino. Mis primas los domingos vienen a cortar rosas y a pedirme algún libro de versos en francés. Caminan sobre el césped del jardín, cortan flores y se van de la mano de Musset o Samain. Aman las frases bellas y las mañanas claras. Una estatua impasible las puede conmover. Esperan la llegada de las tardes de otoño, porque tras los cristales todo de oro se ve. Y vienen los domingos a cortar rosas, saben que el eco de sus voces para mí grato es. Entre las hojas quedan sus risas armoniosas. Ellas seguramente se ríen sin saber. Mis primas los domingos, es decir, mis primas cuando llueve no vienen dulcemente. Aparto los capullos que el viento hará caer. Hago un ramo con ellos y pongo bajo el ramo un volumen de versos de Musset o Samain. Lindo esto, porque acá el poeta le dice a alguien que a su lado se ha sentido de nuevo poeta. A tu lado de nuevo me he sentido el poeta, niño que componía canciones mal medidas, cuando no había tanta página inútil, cuando no había leído tanta página inútil, y el agua del asombro dormía en mis pupilas. Claro, cuando no había leído tanta página inútil, ¿no? Cuando amaba los versos románticos y solo, salía los domingos de tarde con mis primas. Íbamos lentamente por caminos soleados, hasta que las campanas apagaban el día. Tu infantil transparencia me ha tornado más simple. Ahora veo las cosas como antes las veía, cuando no había leído tanta página inútil, y el agua del asombro dormía en mis pupilas. Y esto, un lied, novia ideal de mi canción, música en mí, ritmo incierto,
El viento que azota el huerto te anuncia en mi corazón. Si con sencilla emoción te sientes sola y pequeña, el viento que vaga y sueña te anuncia en mi corazón. Si tus ojos lloran con transparente desconsuelo, el viento en callado vuelo te anuncia en mi corazón. Si la perdida ilusión abre en ti nuevas congojas, el viento que aja las hojas te anuncia en mi corazón. Novia ideal de mi canción, si sufres, más mía te siento, porque el viento, siempre el viento, te anuncia en mi corazón. Bueno. Francisco López Merino. Bueno, no sé si seguir leyendo. Borges, después en su libro Los Conjurados, también vuelve a su amigo López Merino. En este texto que se llama Alguien sueña, Borges dice: ¿qué habrá soñado el tiempo hasta ahora, que es como todos los ahoras el ápice? Y dice: ¿has soñado la dicha que tuvimos o que ahora soñamos haber tenido? ¿Has soñado la primer mañana de Ur? ¿Has soñado el misterioso amor de la brújula? ¿Has soñado la proa del noruego y la proa del portugués? ¿Has soñado la ética y las metáforas del más extraño de los hombres, el que murió una tarde en una cruz? Jesús. ¿Has soñado esos dos curiosos hermanos, el eco y el espejo? ¿Has soñado el libro, ese espejo que siempre nos revela otra cara? ¿Has soñado el espejo en que Francisco López Merino y su imagen se vieron por última vez? Acá en este texto vuelve Borges a su amigo López Merino, haciendo alusión al espejo del Jockey Club de La Plata, del baño en el que se suicida su amigo López Merino. No hay moraleja. No hay moraleja en en esta breve semblanza, ¿no? De Francisco López Merino. Bueno, vamos a irnos con esto. Domingo para pensar una elegía. En esta clara tarde de domingo, en que asciende un aroma cándido de alucemas, en que lucen los patios un cielo de colegio, y los lejanos duendes de la infancia regresan, en esta clara tarde pensaría en ti que estás muerta, una elegía sin palabras, como una música que contuviera tu adolescencia. Frente a las gentes vanas de cada día fuiste, como una limpia brisa perfumada de hierbas. Estás en la pureza dominical del aire, y en la simplicidad de esos niños que juegan. Tú también esperabas este día como ellos, días para los pobres y las novias modestas, para las comulgantes ataviadas de blanco, y para los enfermos que todavía sueñan. Los colores altísimos de la tarde te aguardan, y las campanas vibran, distintas por tu ausencia. Tu palabra imposible tenía el sortilegio de ahuyentar el fantasma vasto de la tristeza. Hablabas y el ambiente se hacía amplio y pacífico, como si entrara el día por ventanas abiertas. En esta clara tarde tu recuerdo va al cielo,
entre el aroma cándido que dan las alucemas. Ay, qué linda esta me encanta. Versos a la calle de mi novia. Vives en una calle donde es siempre domingo. Por esa calle única se derrama septiembre, con sus campanas lentas, su aroma de glicinas y su tristeza casi alegre. Un ángel invisible limpia la luz del aire, la luz eternamente fácil que te contiene. En sus cielos pacíficos una tarde sin nombre se ha detenido para siempre. Tal vez por esa calle llegar hasta tu infancia, seto de lilas libre de oraciones celestes, agua de primavera, tu nombre y senda clara que conduce a una calle donde es domingo siempre.